Bueno, hola, buenos días. Estamos esperando que se vayan conectando todos los participantes y vamos a dar comienzo en unos segundos a este seminario. Bueno, comenzamos. Buenos días a todos y todas. Les doy la bienvenida a un nuevo encuentro de la segunda parte del ciclo de seminarios Propuestas para el Debate Constituyente del Centro de Estudios Horizontal, titulado Hacia Principios Constitucionales Económicos Compartidos. Debo comenzar este seminario agradeciendo. En primer lugar, queremos dar las gracias a la gran audiencia que tenemos el día de hoy. Vemos que ya se han conectado muchos participantes. Gracias por su interés en participar y querer sumarse a este importantísimo momento que estamos viviendo como país. En segundo lugar, dar las gracias a nuestros grandes invitados. Hoy nos acompañan Rodrigo Valdés y Sebastián Izquierdo. Así que los voy a presentar, aunque no necesitan mucha presentación. Rodrigo Valdés es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y doctor en economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Tiene una amplia trayectoria profesional, destacando sus cargos de subdirector del Departamento Europeo y de las Américas y jefe de misión para Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional. Además, fue presidente del Banco de Estado de Chile y ministro de Hacienda durante el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet. Ha sido académico en las universidades de Chile y de Santiago y actualmente es profesor asociado en la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Sebastián Izquierdo es ingeniero comercial con mención en Economía y magíster en Políticas Públicas, también de la Universidad de Chile. También cuenta con una destacada trayectoria profesional, especialmente en el sector público, habiendo cumplido roles directivos en CONICYT y en el Ministerio de Educación, donde se desempeñó como secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación y superintendente de Educación. Trabajó como director de perado de la Universidad Adolfo Ibáñez y actualmente es el director ejecutivo del Centro de Estudio Horizontal. Bienvenido. Bueno, Rodrigo y Sebastián, hoy día es un verdadero privilegio contar con su presencia y vamos a estar hablando de la Constitución. Sabemos que durante el proceso constitucional vamos a enfrentar muchos desafíos. De hecho, hoy día estamos enfrentando además desafíos por estar en pandemia, estar encerrados, estamos todos de las casas viendo este seminario. Pero entendemos que la posibilidad de iniciar un proceso de elaboración de una nueva Constitución nos da una oportunidad, también una oportunidad de encontrar aquellos mínimos comunes que constituyen la base de la sociedad que queremos construir y dejar a las futuras generaciones, pensando en nuestros hijos, ¿no es cierto? Ciertamente, los procesos de elaboración de constituciones no son una tarea fácil, surgen un montón de preguntas. ¿Cómo debe ser la Carta de una sociedad moderna, liberal y democrática? ¿Qué se incluirá y qué se debe dejar de lado? Y este es el desafío de nuestros constituyentes que van a ser elegidos en el momento que podamos hacer las elecciones, ¿cierto? Al respecto, en el documento Hacia Principios Constitucionales Económicos Compartidos, se presenta una serie de criterios y propuestas para una nueva constitución. En otro esfuerzo del Centro de Estudio Horizontal de aportar la generación de respuestas para estas inquietudes y contribuir así a la discusión pública en general desde los contenidos. Entonces, vamos a estar hablando hoy día de esto, y el formato del encuentro, para que todos tengamos más o menos clara la cancha, es que tenemos 20 minutos cada orador para entregarnos sus comentarios sobre el documento, y luego vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas, y para los interesados pueden hacer sus preguntas abajo apretando, ¿cierto?, el Q&A o preguntas y respuestas, que aparece la barra de abajo del Zoom, y si las van haciendo luego vamos respondiéndolas prácticamente, vamos a tratar de responderlas prácticamente todas durante la duración de este seminario. Y una vez terminado el seminario, el documento va a ser publicado en la página horizontal www.horizontalchile.cl. Entonces, para no darle más vueltas al tema, lo dejo con Sebastián Izquierdo. Muchas gracias, Sebastián. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Paulina y Rodrigo, por acompañarnos, especialmente en esta mañana, y a todos los casi 70 personas que nos están acompañando virtualmente el día de hoy. Bueno, déjenme contarles que el Centro de Estudio Horizontal viene trabajando en temas constitucionales a partir del año 2011, donde fue en aquella época donde quisimos plantear la necesidad de transitar desde a una constitución mínima para una mayor democracia, pero siempre de la mano de un Estado moderno, y es por eso que ustedes han visto estos últimos años al Centro de Estudio Horizontal muy preocupado de aquello, porque sabemos que necesitamos contar con una constitución que tenga las reglas para que habilite a todas las democracias, a toda la política,
obviamente ejerciendo todos los derechos y libertades que permitan desarrollar los proyectos de vida de todos nosotros bajo un adecuado trato y respeto entre todos. Y es justamente es que el texto de hoy aborda aspectos esenciales que debiera tener una nueva constitución desde el punto de vista económico. Quisimos centrar los esfuerzos en ellos porque estamos convencidos de que la economía juega un rol crucial en todas nuestras vidas. Ya sabemos, ya hace 250 años uno de los padres de la ciencia económica nos dijo que la satisfacción propia del individuo, limitado por el respeto a los demás, es el mejor medio para conseguir el mayor beneficio de la sociedad. Sin embargo, también es crucial la intervención del Estado de manera de propiciar una mejor justicia, una educación, salud y todas aquellas actividades que en realidad el sector privado no es capaz de abordarla correctamente. Y es por eso que nosotros creemos en una sociedad justa con igualdad de oportunidades. Y ahí donde las constituciones exitosas y duraderas, según la evidencia internacional, nos enseña que deben existir ciertos principios económicos para que exista un despliegue real de las políticas públicas sin importar el gobierno de color de turno y de esa manera ir avanzando con las necesidades de la gente. Esto no significa que la Constitución deba ser neutral respecto a la perspectiva de garantizar ciertos derechos fundamentales de naturaleza económica, muy por el contrario. Y ahí donde este texto que hoy día estamos lanzando tiene un rol muy importante porque aporta contenidos al debate público en el entendido de que la nueva Constitución es un proceso de una invitación abierta para toda la ciudadanía y por lo tanto como centro de estudios queremos estar en ese debate. El documento se divide básicamente en dos grandes títulos. El primero muestra un diagnóstico de cuáles son los desafíos del desarrollo que ha tenido Chile desde el punto de vista inclusivo, y luego hace una serie de propuestas en 8 aspectos que se consideran relevantes. El primero, con respecto al diagnóstico, se destaca fuertemente la apertura económica que ha tenido nuestro país, introduciendo mayores elementos de competencia en el mercado nacional, lo que ha llevado a que la ciudadanía pueda adquirir más y mejores precios, más y mejores bienes, perdón, a mejores precios. Y estos tratados de competencia, estos tratados han visto que se han reducido las tarifas de las exportaciones y por lo tanto nos hemos vuelto nosotros más competitivos en el extranjero, abriéndonos a nuevos mercados que incluso gracias a estos tratados y también al crecimiento, hoy día China juega un rol fundamental en nuestro país. La apertura no solamente en términos comerciales, sino que también nos ha llevado a tener una inversión extranjera directa, es decir, los mercados internacionales de capitales y de inversión. Todo eso ha permitido un crecimiento en Chile. Ya desde 1990, la evolución de nuestro crecimiento nos ha llevado a que el PIB per cápita haya crecido 6 veces, el ingreso per cápita de los hogares por 3, se haya reducido significativamente la pobreza. Sin embargo, si uno hace un doble clic en esto, uno se da cuenta que el crecimiento desde 1990 hasta 2009 fue en torno casi el 4%, pero ya desde el 2010 al 2019 ese crecimiento bajó a la mitad e incluso estamos viendo estos últimos años un crecimiento negativo. Entonces, en realidad, uno se hace la pregunta si este crecimiento, acompañado de esta apertura económica, ¿qué es lo que nos ha llevado a esto? Y la verdad es que la productividad, uno sabe que los primeros años explicó bastante este crecimiento. Pero hoy tenemos claramente que un desafío en productividad de nuestro país y por lo tanto más bien el último crecimiento ha estado más bien por la acumulación de capital y mano de obra, más que por el mejor uso de estos elementos. Pero esto no solamente ha estado acompañado de que este último tiempo no ha crecido bastante, no ha crecido nuestro país, por lo tanto hay una preocupación en ello, sino que también la redistribución. Uno ve al final el coeficiente del Gini, uno de los indicadores más relevantes para poder ver la desigualdad en nuestro país, y la verdad es que desde el retorno a la democracia se ha mantenido más bien constante, hay ciertas variaciones, pero uno podría decir que más bien constante. Desde el 2000 en adelante hay una disminución en él, tanto en la distribución antes o después de impuestos y transferencias, pero creemos que todavía sigue siendo muy alta. Estamos siendo la segunda más alta respecto a la OECD, estamos a nivel similar con respecto a los promedios de la región y por lo tanto tenemos un desafío también, no solamente en crecimiento, sino que también en reducir la desigualdad.
Entonces, uno podría hacerse las preguntas, pero ¿por qué no hemos podido mejorar la desigualdad tan significativamente como nos hubiera gustado, como así lo hicimos entre 1990 y 2000 con el crecimiento económico? Y la verdad es que las oportunidades de empleo y crecimiento no fueron aprovechadas por todos. Uno observa los datos que es más bien sectores altos, sectores medios. Si uno analiza, por ejemplo, el primer decil mantiene una proporción mínima de ingreso autónomo, sin mayor variación desde 1990 en adelante, y parte del aumento del ingreso total de los hogares más pobres de nuestro país básicamente fue gracias a la política social. Pero el efecto retributivo no ha sido del todo suficiente si nos comparamos con otras partes del mundo. También es importante destacar que hoy nos encontramos en un proceso de esta nueva Carta Magna como una oportunidad para revitalizar el camino de recuperación, de progreso económico, de reducción de la desigualdad. Y nosotros, conscientes del rol que juega una nueva Carta Magna y sobre todo su proceso de construcción, queremos aportar en ello porque sabemos que el debate va a estar muy focalizado en los derechos sociales, pero la verdad es que si es que no tenemos un crecimiento económico, la recaudación necesaria, abordar los problemas de desigualdad, al final de cuentas van a ser meramente expectativas falsas el cumplimiento de dichos derechos. Y entonces el documento, ya pasando al cuerpo del documento, este documento recorre 8 temas en donde me daré algunos minutos para poder conversar en cada uno de ellos de manera sucinta. El primero es el Estatuto de Derecho de Propiedad. Se plantea en el texto la necesidad de modernizarlo. Estamos conscientes que un adecuado resguardo de la propiedad permite asignar eficientemente los recursos disponibles y lo más importante, contribuyendo a maximizar el bienestar social de toda la sociedad, y por lo tanto este elemento es crucial. No hay nadie mejor capacitado que nosotros mismos para poder decidir cuáles son los bienes que necesitamos y trabajar para poder obtenerlos, en la medida de que haya una constitución que garantice la posibilidad de disponer de los mismos bienes. Entonces, por eso creemos que es muy importante que se garantice el derecho a la propiedad en todas las especies, indispensables para las personas, y de esa manera estar seguros y todos involucrados en este sistema económico, y así que el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestra meritocracia, sea el motor del emprendimiento, del crecimiento económico, del progreso, pero también de la movilidad social. Y es por eso que nosotros planteamos, uno, mantener la protección del derecho a propiedad en sus diversas especies y el régimen general de expropiaciones. También creemos que es importante revisar el estatuto de las limitaciones al derecho de propiedad con fundamento en su función social, es decir, que existan compensaciones al momento que uno tenga un bien y la actuación del Estado perjudique significativamente el bien que uno posee. Y también tener ciertos lineamientos, pensando más bien en el futuro, de un nuevo equilibrio entre el derecho de propiedad y todos los desafíos que nos está poniendo la ciencia, la innovación científica, tecnológica, por ejemplo, los datos personales, qué va a pasar con el derecho al olvido. Creemos que esos son elementos muy relevantes y por lo tanto la nueva constitución debe tener lineamientos que guíen los desafíos del futuro y no solamente los desafíos del presente. Un segundo aspecto que toca el texto es la libre iniciativa económica y la libre competencia. Y la verdad es que nosotros como centro de estudio estamos muy convencidos de la relevancia de la libertad económica, pues constituye un derecho de la autonomía de todas las personas y poder defenderse frente al Estado. Al igual que el derecho a la propiedad, es relevante que esto se compatibilice con este bien común que yo les conversaba anteriormente. Entonces, cuando, por ejemplo, los legisladores imponen ciertos gravámenes a ciertas actividades económicas, deben hacerlo de manera muy justificada. Obviamente, justificando que el desarrollo de cierta actividad que está siendo grabada sea para poder potenciarlo, para poder mejorar, y siempre teniendo un resguardo con la propia libertad de los intereses de todas las personas y de los otros derechos de la Constitución. Y por lo tanto nosotros creemos claramente que en una visión de sociedad en la cual seamos más bien pro-empresa que no pro-empresario. Esto quiere decir que, por ejemplo, todos estamos súper conscientes de la serie de escándalos de colusión, de atentados contra la libre competencia que hemos
que ha sucumbido nuestra confianza en el sistema económico, en donde hemos visto que pocos han terminado en penas de cárcel, han pagado, a mi juicio, multas bastante bajas para los beneficios que han obtenido, y por lo tanto eso ha dañado fuertemente la legitimidad del sistema económico en Chile. Basta ver el diario La Tercera, el fin de semana, una encuesta bastante, a mi juicio, significativa, como la valoración que tenía la ciudadanía sobre el crecimiento, qué le tocaba a ellos respecto a si realmente eso se traducía en mejores empleos, en mejores remuneraciones, y la verdad es que yo creo que estamos muy al debe en eso, pero no hay que desconocer los esfuerzos. Ya el año 2016 se reguló bastante las multas contra los atentados de libre competencia, se endurecieron las penas de cárcel efectiva, y por lo tanto yo creo que han habido mejoras bastante, pero naturalmente siguen existiendo espacios aún de perfección. Y por lo tanto creemos que la libre iniciativa económica, la libre competencia, es justamente la herramienta más poderosa para poder combatir aquellos escándalos de colusión y de atentados contra la libre competencia que conversamos. También hay otro nivel de discusión que es un poco más compleja, a mi juicio, desde el punto de vista de no solamente enfocarse la posición dominante en un solo mercado, sino que también las relaciones de propiedad que existen entre empresas, los grupos controladores. A nosotros desde el Centro de Estudios nos llama profundamente la atención que el 81% de la capitalización bursátil esté controlado por un puñado de grupos económicos, muchos de ellos con presencia en el mercado financiero. Y por lo tanto creemos que esta concentración, la competencia, el poder económico debe ser muy bien reflexionado. ¿Cómo hacemos que ya no sean solamente un puñado de grupos económicos y abrimos la cancha para que sean muchos más y de esa manera poder introducir más competencia al sistema económico chileno? Si uno mira, y entonces la pregunta que si uno se hace, bueno, pero ¿qué tiene que ver acá la Constitución o no? Y la verdad es que si uno mira la experiencia comparada y la compara con respecto a nuestra Constitución se dice bastante poco en ello. Y por lo tanto nosotros creemos que hay un espacio de mejora de cómo introducir mayor competencia y aquellos desafíos que le he planteado. Y por lo tanto nosotros creemos, lo primero, que la nueva Constitución debiera incorporar directrices constitucionales para toda la actividad regulatoria, es decir, el rol del Estado en regular. Y estas autoridades, estas regulatorias, deben tener objetivos claros de corto, mediano y largo plazo, y de esa manera que sea supervisado, es decir, con un sistema de rendición de cuentas con el Congreso, con el gobierno, y claramente que cuando no se cumplen existan medidas drásticas para ello. Y estas instituciones que tienen el rol de fiscalizar, de regular, claramente deben tener gobiernos corporativos de muy alto nivel, y de esa manera que no quede todo alojado en una persona o en criterio de una sola persona. Y ahí es donde nosotros creemos que todas las decisiones regulatorias deben demostrar sus beneficios económicos, sociales y ambientales y compensarlos con los costos que tienen las regulaciones, porque las regulaciones, si bien son necesarias, también debemos ser claros que tienen costos para la economía y por lo tanto deben ser sorpresadas. Déjeme darme un segundo. Tuve la oportunidad de ser superintendente de educación y la verdad es que uno ve la cantidad de regulaciones que existe en el sector educacional y uno se hace la pregunta si esas regulaciones en realidad están ad hoc para mejorar la calidad de la educación, que es el objetivo, el mandato que tiene aquella institución. Y la verdad es que al final de cuentas uno termina con que los directores de los establecimientos educacionales, el 80% de su tiempo están más bien trabajando para el regulador y por lo tanto no se sopesan aquellos beneficios sociales necesarios antes de dictaminar. La Constitución debe tener directrices claras en aquello. Y por supuesto, debe incorporar principios claros de libre competencia y de esa manera tener así un mercado más sostenible, más inclusivo para un Chile mejor. Otro aspecto que trata el documento son los impuestos. Y ahí se establece la importancia de ellos, porque sabemos que el debate constitucional va a estar muy centrado en el catálogo de los derechos. Y sabemos que para poder tener esos derechos sociales vamos a necesitar recursos y por lo tanto la recaudación tributaria es crucial. Hoy día sabemos que el gasto público desde el año 2009, desde la última crisis, ha crecido enormemente, un 60%.
Algunos tenemos la legítima duda si la eficiencia y la eficacia del gasto ha sido o no la adecuada, pero no cabe duda que la recaudación que tenemos hoy día, de acuerdo a las tasas impositivas y de acuerdo a los estándares de los países de la OECD, no es más bien un problema de seguir subiendo las tasas impositivas, sino que más bien un problema de la base, es un problema de evasión, y a juicio de nosotros, de que tenemos demasiados privilegios tributarios, demasiadas exenciones. El día de hoy, la tercera cuantifica cuántos recursos son, y son más de 3.000 millones de dólares anuales de manera permanente solamente en exenciones. Difícil labor, pero claramente yo creo que hay que avanzar en esa dirección. Entonces, hoy día la Constitución asegura a que todas las personas, a igual repartición en proporción a la renta, exista una cierta progresión. Eso quiere decir que hoy día es evidente que uno puede asegurar la aplicación de la ley a todos quienes se encuentren en las mismas condiciones. Es decir, sin hacer discriminaciones arbitrarias, sino que más bien por condiciones claras y tratando de aplicar el principio de equidad horizontal. Y es por eso que nosotros creemos que hay que mantener el principio de no afectación tributaria, creemos que hay que perfeccionar y complementar los principios de legalidad y de equidad horizontal. En la práctica, nosotros creemos que hoy día la equidad horizontal está muy dañada por todas estas exenciones que yo le he ido comentando. También tenemos otro aspecto muy relevante, el gasto público. Sabemos que el gasto público, hoy día, el diario financiero lleva a que casi el 28% del PIB es de gasto público, estamos en un récord. Y claramente que si es que estamos discutiendo el régimen de gobierno, nos va a llevar a darle mayores atribuciones, mayores recursos al Congreso, y ahí creemos que hay que mantener la exclusividad del Ejecutivo del gasto fiscal, obviamente dando cierta flexibilidad en la discusión tributaria para que el Congreso tenga mayor maniobra para poder negociar un buen presupuesto. Creemos que la auditoría y el control del gasto público debe ser fortalecida, y también darle un rol más preponderante al Consejo Fiscal Económico. Nosotros, otro aspecto, la provisión mixta, los desafíos que tenemos de Chile, la cantidad de derechos sociales que es bastante probable que se garanticen, el Estado no va a ser capaz de hacerlo todo, y por lo tanto tenemos que saber convivir con una sociedad civil vigorosa, con un mundo privado también que se haga cargo de los desafíos que tenemos país. Por lo tanto, nosotros creemos que la libertad de elección, la provisión mixta son elementos centrales que deben estar en la Constitución. El Banco Central, también un aspecto que nosotros creemos muy relevante, ha jugado un rol muy importante gracias a la autonomía que ha tenido desde 1989, ha permitido controlar la inflación, el sistema financiero estable, y por lo tanto creemos que debemos mantener la autonomía de él, fortaleciéndola incluso, pero también teniendo un sistema de rendición de cuentas al sistema político, y de esa manera hacerlo más legítimo y más sustentable en el tiempo. Creemos que debemos habilitar al Estado de manera que sea un Estado empresario. Entendemos que en 1980 hubieron una regulación bastante excesiva, producto de la expansión de medida que estaba sucediendo, pero creemos que si lo hacemos bien, con altos estándares internacionales, vamos a poder tener una apuesta mucho mayor en ciertos sectores estratégicos. Esto no quiere decir volver a la política industrial de los años 70, sino que más bien de ver cómo la colaboración pública-privada, con un rol importante del Estado, se hace cargo de los desafíos que tenemos en el futuro. Y por último, tratamos obviamente que el derecho al trabajo, que justamente uno de los aspectos de los derechos sociales que se van a discutir, y que incluso nosotros lo vamos a tratar en un futuro documento, pero creemos que acá hay una conexión importante entre el desarrollo personal de las personas, pero también el desarrollo económico del país. Por lo tanto, creemos que debemos tener y resguardar el derecho a la libre contratación, a la libre elección de trabajos con una justa retribución, a la no discriminación, a la libertad sindical, y por supuesto mirar los desafíos del futuro, porque claramente el trabajo que hoy día conocemos, con todos los avances tecnológicos, va a ser totalmente diferente, y por lo tanto necesitamos una constitución que se haga cargo del presente, pero también del futuro, y obviamente mirando también aquellos aspectos del pasado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Buenísima la presentación. Alcanzaste en el tiempo a resumir temas súper importantes. O sea, probablemente partiste por lo más importante, ¿cierto? Derecho de propiedad, que ha sido uno de los temas más tocados, libre competencia, que creemos que falta enfatizar ahí en la Constitución, y varios otros temas. Impuestos, por supuesto, que a todos
nos importa muchísimo, con un gasto público, como tú dijiste, que está hoy día a niveles muy altos, y tenemos compromisos para adelante también súper importantes. Bueno, ahora los dejo con Rodrigo. Rodrigo, muchas gracias. Tienes más o menos 20 minutos también para tu exposición. Bueno, muchas gracias, Paulina. Gracias también a Horizontal por la invitación, a Sebastián y a todo el equipo que trabajó en esto. La verdad es que para mí es un privilegio poder comentar documentos como este, que espero ayuden a que aprovechemos la oportunidad que entrega a escribir una nueva Constitución. Además, estos documentos no solo son constructivos, sino también creo que ayudan a evitar algunas de las amenazas que tienen procesos como estos. Así que, bueno, muy contento. Antes de hacer comentarios específicos al documento y a la presentación de Sebastián, quiero mencionar 3 cosas. Primero, quiero felicitar ahora a Horizontal por meterse en contenidos. Estamos en una dinámica en Chile en que la discusión pública crecientemente es vía cuñas, cada vez más filudas además, gran beligerancia por Twitter, empezó a haber información falsa, y la verdad es que anima que haya personas pensando más en profundidad. De hecho, creo que no le hace justicia al documento los solo 20 minutos que tuvo Sebastián para contar de qué se trata, y yo los invito a leerlo. El segundo tema que me gustaría mencionar es que probablemente la construcción de los consensos en la convención será desde un núcleo más de centro del espectro político hacia afuera, ¿no? hacia los extremos. Yo incluso, esto de verdad, apuesto a que como en noviembre del 19, cuando se hizo el acuerdo para todo el proceso, creo que vamos a tener oposición de ambos extremos al final, en los temas más relevantes. No es que se vaya a construir de un lado y que quede otro extremo, un solo extremo fuera. Y por lo tanto yo creo que, pienso que es importante hacer estos encuentros, pero tenemos que reconocer que los que estamos aquí hoy día pertenecemos a un arco relativamente estrecho de las posibilidades. Entonces, vamos a estar muy de acuerdo, pero yo sería cuidadoso en sacar demasiadas conclusiones en lo que vamos a discutir. Y el tercer punto marginal que quiero hacer, antes de entrar, digamos, no es marginal esto, y creo que es muy importante. A mí me gustó mucho el documento en que parte con un principio que es muy sano, que es que, no lo dice con estas palabras, pero a mí me gusta ponerlo de esta manera, que es que la nueva Constitución tiene que abrir la cancha para permitir y facilitar la deliberación política y alejarse de intentar construir un programa de gobierno. Lo que uno ve en la discusión pública es demasiado como opinión de cómo debiera ser un gobierno, no cómo debiera ser una constitución. Creo que el documento hace un esfuerzo muy serio en esto, es casi completamente exitoso. Voy a decir por qué no es exitoso en un par de detalles en este ámbito, pero creo que ese paraguas que usa desde el comienzo hay que valorarlo mucho. Bueno, respecto a los contenidos del documento, las ideas y también de la presentación, quiero hacer comentario en 3 ámbitos, ¿ok? Quiero hablar de temas en los que quiero profundizar un poquito. Alguna de las ideas del proyecto de la presidenta Bachelet incluyó algo de este tenor, tratando de balancear gastos de derechos sociales. ¿Qué cosas son pequeños matices? Yo creo que tengo 2 pequeñas cosas. Uno es que yo creo que hay que empezar a pensar, y esto quizás para el segundo documento que mencionaba, o el siguiente documento que mencionaba Sebastián, ¿cómo se van a garantizar los derechos sociales? Estos derechos evolucionan en el tiempo, qué sé yo, qué es una vivienda digna cambia, y probablemente sea muy distinto en 50 años más. Y la pregunta es, ¿quién tutela esta garantía y qué se tutela en la garantía? Y aquí podemos tener la solución latinoamericana un poco que no funciona, que es fiscalmente un problema, que al final los jueces deciden la política pública, y que puede ser muy injusto al final, porque los que van a la justicia reciben algo. A mí me gusta mucho la solución que consiguió España en su constitución, que es que lo que se garantiza es lo que dice la ley. Un poquito cómo funciona el auge. Pero creo que es todo un tema que hay que trabajar con mucha finura para este tema fiscal. Y segundo matiz, creo que
que tendría acá, ni siquiera es matiz, es una idea de profundización, y esto lo aprendí de un grupo de abogados de la Universidad Católica, en realidad, que es que quizás podríamos hablar de sostenibilidad en muchos ámbitos, y que haya un paraguas en torno a desarrollo sostenible. Está el tema medioambiental, como un tema central que el documento toca, pero está la sostenibilidad fiscal, está la sostenibilidad social. Al final son todas restricciones que uno podría tratar de considerar simultáneamente. Una no puede poner en peligro la otra, en el fondo. Y un detalle, en lo fiscal no entregaría las posibilidades de reasignación al Congreso. Esto lo comenté en el libro que hicimos con Rodrigo Vergara, a los que hicieron el capítulo sobre esto. Y yo creo que mucho cuidado respecto de lo fiscal en el Congreso. Y ahí tengo un pequeño matiz simplemente. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es límites a la propiedad privada. El documento y el mismo Sebastián fue muy claro en decir que lo importante que es esto para el desarrollo, estoy plenamente de acuerdo. Y el documento se mete en algo que mencionó Sebastián pasando, que es que los conflictos de relevancia constitucional, dice, relacionados con la propiedad se producen justamente cuando las restricciones impuestas al fundamento de la función social son muy fuertes y producen efectos económicos desproporcionados. Esto es un gran tema. Y es difícil de poner, son grises que hay que empezar a dibujar, es imposible ponerlo en blanco y negro. Ese es el nuevo plan regulador. Yo tengo un sitio, ¿me deben compensar porque no puedo construir un edificio de 8 pisos? Yo no tengo solución de esto, solo quiero mencionar que el documento constitucional que hizo un agente del PPD dice que el derecho de propiedad también contiene obligaciones y su uso debe servir al mismo tiempo al bien común. O el del Partido Socialista, de unos abogados del Partido Socialista, dice la Constitución debería poner énfasis en la idea de que la propiedad obliga y que su uso debe servir al mismo tiempo al bien común. Posiblemente no podamos solucionar esto en la Constitución, es un tema más bien de la justicia posterior, pero es un gran tema. Yo creo que es bueno poner la lupa no en los que creen que va a haber, qué sé yo, procesos de expropiaciones que están fuera de todo marco coherente. No, no es ese el problema. El problema son estos grises. Bueno, tercer punto tiene que ver con la actividad regulatoria del Estado y la Agencia de Evaluación de Calidad de las Políticas Públicas que propone el documento. Esto tiene la mejor de las intenciones, y yo lo entiendo perfecto, pero, por ejemplo, la experiencia en México de tener una super oficina de evaluación no ha funcionado bien. Yo tengo la impresión que aquí dependemos más de la calidad de la política y del régimen de gobierno para estas cosas, que de la institucionalidad separada de la política. Tentador saltarse la política y encapsular temas más técnicos fuera de la política, pero estos no pueden ser muchos, y yo tengo dudas que constitucionalizar temas que no estamos 100% seguros que funcionen puede ser más riesgoso que ayude. Además que cada uno va a llegar con un tema de esto, entonces hay que ser, digamos, minimalista. El Banco Central sí, otras cosas tengo más dudas. Respecto al Banco Central, y aquí termino esta primera parte, hay que considerar, y no sé cuánto tiempo llevo, Paulina, ¿me puedes decir, por favor, para apurarme o no? Rodrigo, lleva 10 minutos, así que te queda todavía. Súper. Respecto del Banco Central, está perfecto lo que dice el documento, etcétera, pero faltan un par de cositas, creo yo. Primero, el mismo documento dice, o en alguna parte lo dicen pasando nomás, pero tenemos que suponer que las leyes orgánicas de quórum de 4/7 van a desaparecer en su mayoría. Capaz que algunas sobrevivan, pero posiblemente este quórum que tenemos va a desaparecer. Y por lo tanto hay que pensar qué cosas de la ley orgánica constitucional del Banco Central merecen quedar en la Constitución. Y ahí yo pienso que el objetivo primario, que es la estabilidad de precios, debiera estar ahí. Una cosa que proponemos con Sebastián Claro en un paper que escribimos, es que pensamos que se le podrían asignar otros objetivos al central, está toda la discusión de dual mandate, por ejemplo, pero eso debería quedar a nivel legal y siempre teniendo lo que técnicamente se llama un orden lexicográfico, en el sentido de que primero es el tema de la inflación.
Yo estoy muy de acuerdo con fijar la integración, por ejemplo, del Consejo y mantener la prohibición de dar crédito al fisco. Pero creo que lo más central de todas las cosas al final del día es cómo protegemos el proceso de remoción de los consejeros. Y ahí es donde creo que la Constitución debiera decirlo explícitamente, porque ahí es donde de verdad se juega la autonomía. Paréntesis, yo eliminaría también esto de que no hay prohibición de financiamiento al fisco directo del Banco Central en caso de guerra. No entiendo muy bien por qué en guerra sí y en pandemia no, digamos. Es raro, ¿no? Entonces, esas cosas más como militares se pueden sacar de la Constitución. Bueno, paso al segundo. Mi segundo tema es ¿qué echo de menos? Y aquí son dos cosas nomás. Así que va a ser un poco más corto que lo previo. El documento hace una defensa relevante, importante y que comparto del derecho de propiedad privada, el rol que tiene el derecho de propiedad privada en el desarrollo. Estoy seguro que es uno de los requisitos para avanzar hacia el desarrollo. Pero echo de menos una discusión sobre propiedad estatal o la propiedad común que también tenemos que cuidar. Y de eso se dice poco. Una muy interesante columna de la Andrea Butelman hace como una semana. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, a la minería, las playas, el agua, el espectro radioeléctrico, los peces, etc. Y ahí tenemos un desorden conceptual en Chile completo. Tratamos cada una de estas cosas distintas. A las telco les quitaron el espectro radioeléctrico. Está el tema de la playa del sur, del abogado echando a las dos señoras. En fin, tenemos un montón de temas que pasan por que hay que pensar, ¿cómo vamos a tratar esto? Y me gustó mucho lo que elaboró la Andrea Butelman al final, que dice, miren, necesitamos el uso de mayor eficiencia posible en todos estos bienes que son de todos. Pero tenemos que cautelar que su legítimo dueño, el Estado representándonos a nosotros, obtenga una retribución justa, porque es el dueño. Entonces, no parece normal que en Chile, por ejemplo, alguien que tiene una concesión de explotación minera no la use y además le cobre a otro particular que está haciendo un tendido eléctrico para transmisión eléctrica que pasa por ahí. Otro ejemplo, si sube el precio del agua porque hay sequía y alguien que tiene un derecho de uso vende ese derecho de uso a un precio súper alto, ¿es justo que esa persona se lleve todo esa plusvalía, entre comillas, y nada del Estado? Yo reconozco que no es fácil tener un marco conceptual adecuado para todo esto. Y evidentemente la solución no es un burócrata decidiendo quién usa el agua, por ejemplo. Pero tenemos que reconocer que es un tema que no está bien saldado en Chile, genera mucha tensión y tenemos que pensarlo bien para la Constitución. El segundo tema que echo de menos, que es parcial ahora, porque el documento se mete en temas tributarios y de hecho mete un concepto que no había visto, que es este cumplimiento tributario responsable. Yo lo encuentro muy interesante como concepto. Y varios otros. Ahora, yo no haría una cosa muy larga acá. Y les quiero leer lo que dice la Constitución española de esto, y después quiero hablar de Finlandia un segundo por el tema que sí creo que hace falta incorporar. La Constitución española dice en el artículo 31, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos. El todos es súper interesante como concepto. De acuerdo con su capacidad económica, por lo tanto reconoce eso, mediante un sistema tributario justo, esto lo quiere, el documento lo dice, el horizontal, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, y que en ningún caso tendrán alcance confiscatorio. En 4 líneas dice, creo que mucho, y creo que podemos empezar a ver, en vez de usar lo que dice la Constitución del 25, que se mete en estas cosas y que está copiado hoy día, cuando escribió ley, no con Y, con I latina, creo que podemos ver constituciones más modernas también para apoyar. Lo que echo de menos en tributaria es que las personas tengan derecho a defenderse, como otro principio en torno a lo tributario. La Constitución de Finlandia es súper cortita en esto. Dice, los impuestos se rigen por una ley, la que contendrá disposiciones sobre las obligaciones tributarias y el monto del impuesto. Aquí viene la parte importante. Así como sobre los recursos legales disponibles para las personas o entidades sujetas a tributación. En el fondo la Constitución dice, la ley va a decir cómo son los tributos. Podemos ponerle los principios que hablábamos antes.
pero también la ley tiene que decir cómo las personas se van a defender. Bueno, y paso al tercer tema, que es con donde veo discrepancias más profundas. Una la veo más bien respecto de lo que la Convención va a discutir, y la otra la veo respecto de lo que la Convención va a discutir y mis propias preferencias o mi visión de cómo debería ser una Constitución. La parte que veo complicada son la de las relaciones laborales. El documento se mete en harto detalle acá y es bien bueno en meterse en huelga del sector público, un montón de temas de modernidad que hay. Sin embargo, hay un tema pendiente que tiene que ver con el fallo del TC, como apareció la Paulina ahora que está mirando acá, me queda como un minuto, pero acuérdense que el TC bajó la titularidad sindical y un tema relacionado a extensión de beneficios. Esto va a volver a salir, y yo creo que sería muy complicado que la Constitución eliminara algunos derechos sobre los cuales se basó esta prohibición de tener titularidad sindical, porque creo que se puede tener titularidad sindical. No, yo creo que la política debiera poder decidir esto. Pero en fin, es un tema que de todas maneras hay que trabajar. Y donde estoy directamente en desacuerdo es en temas de provisión mixta para bienes públicos y bienes sociales, voy a llamarlo, derechos, etc. No es que estoy en desacuerdo que lo hagan, no tengo ningún problema que se haga. El problema es por qué la Constitución debe tener como principio que debe existir el derecho a la provisión mixta, como se propone en el documento. Uno podría también, va a haber otros que van a decir que se prohíba esto. Va a haber todo un mundo más de la izquierda que va a decir que querría ver en la Constitución que no participe el sector privado, por ejemplo, en pensiones. Yo creo que esto es un tema de deliberación política, que no tiene por qué estar en la Constitución. Tiene distintas aristas, es complejo, pero, y de verdad la complejidad mayor es cuando hay platas mezcladas. Si la Constitución debe o no garantizar el uso de dinero público en provisión privada. Eso yo creo que es una pregunta súper profunda. Yo creo que no, de nuevo. ¿Y por qué creo que no? Porque, bueno, si todo uno en Inglaterra, ¿debe la Constitución chilena descartar que podamos tener un sistema de salud como el inglés o el canadiense? En Londres está el NHS y está The Clinic. Y si uno tiene plata, quiere ir al The Clinic, ni un problema. The Clinic, no la revista, el original. Pero cuando se empieza la mezcolanza de cosas, creo que el tema es más complejo. Y la pregunta es de nuevo, no si existe o no existe la mezcolanza. Eso es debatible. Lo que yo creo que es incorrecto es poner que la Constitución salve ese debate. No creo que haya votos para eso, ni creo que sea conveniente. No estamos de nuevo diseñando el sistema. Estamos discutiendo si hay mayorías que respalden un cierto diseño, se puede o no se puede hacer. Y llévenlo a las vacunas. ¿Okay? Las vacunas se han hecho en Chile de una manera que viola el principio que se propone para la Constitución. Un economista que habló de esto, pero creo que equivocadamente, diciendo que se debieran poder comprar. Si a alguien importa privadamente vacunas, no es problema, pero piénselo de esta manera. ¿Podría haber un copago para tener una vacuna antes, para saltarse la cola? Posiblemente no. Y lo que está diciendo un poco la propuesta es que debiera haber. En fin, yo creo que no deberíamos prohibir aspectos de la vida en que seamos todos 100% iguales. Que no sea solo el día de las elecciones y el día de la vacuna del COVID, las únicas dos cosas en Chile en que tratamos a todos los chilenos por igual. Muchas gracias, Sebastián y Paulina. Gracias, Rodrigo. Muy buen cierre, ¿eh? Nos dejaste pensando. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por la exposición en general, por destacar algunos temas que son súper relevantes. Y hay mucho también más que en algunos principios económicos estamos de acuerdo de cuáles incluir en la Constitución y garantizarlos bajo la Constitución y cuáles tienen que ir por la ley, que también es un gran tema. Mira, en beneficio del tiempo, que nos quedan 10 minutos, vamos a pasar a las preguntas. Tenemos algunas preguntas. Una va dirigida específicamente a Sebastián, ¿ya? Y la voy a leer literalmente. Dice, Sebastián, a propósito de crecimiento,
El exministro Andrés Velasco comentaba en una entrevista que el crecimiento desde 1990 iba a baja. Una de las razones era la matriz productiva, que en Chile no ha variado en las últimas décadas. ¿Cómo crees que podríamos avanzar en ampliar la matriz productiva y dar el salto tecnológico? Y si es que es posible que la Constitución se pueda dirigir a este objetivo. ¿Va en la Constitución? Gracias, Rodrigo, por el análisis y también por darnos la oportunidad también de reflexionar y sobre todo este proceso de elaboración de una futura constitución es muy importante también dejarse persuadir, saber cuáles son los aspectos de mejora, ir a ver experiencias internacionales como la que tú mencionas en Finlandia, y obviamente uno puede tener ciertas diferencias, pero creo que en un 99% del texto estaríamos muy en coincidencia, lo que es bueno, pero también es malo porque sabemos que el aspecto, el abanico político es mucho más amplio y por lo tanto tenemos que ser capaces de poder hacer que la futura Carta Magna sea una casa de todos, como dice un destacado constitucionalista. Y en relación a la pregunta, la verdad es que yo creo que la Constitución juega un rol relevante en cómo volver a crecer, pero la verdad es que solamente con ciertos principios, y ahí justamente es lo que busca responder este texto que debiera estar libre para todo en 8 minutos más, y por lo tanto creo que más bien los juicios, yo veo el problema de Chile es que la verdad es que el crecimiento ya dejó de estar. Si uno empieza a mirar las cifras, uno se da cuenta literalmente que el crecimiento ha sido negativo previo a la pandemia, las tasas han sido mucho más bajas de lo que uno observaba y por lo tanto yo soy un convencido de que tenemos un problema de productividad, tenemos un problema realmente de tener mejor capital humano, de poder buscar mayor emprendimiento, mayor innovación, y claramente cuando uno ve cómo es nuestra matriz productiva, uno se da cuenta que tenemos harta concentración en ciertos sectores, muchas veces hablamos del sector minero, pero la verdad es que en el sector minero también existe harta innovación. Por lo tanto, yo la verdad es que creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo realmente retomamos el volver a crecer, y ahí hay una serie de medidas que incluso nosotros en Horizontal tenemos un documento con alrededor de 15 medidas justamente para poder responder a esa pregunta. Gracias, Sebastián. Oye, y para Rodrigo, estamos frente al tercer retiro, ¿cierto? El tercer retiro del 10%, que es prácticamente inminente. ¿Qué podemos hacer en referente al proceso constitucional en relación a la seguridad social? ¿Qué se puede hacer para sostener el sistema de seguridad social? Y si es vía impuestos, ¿cómo se respeta el principio de la no afectación? Bueno, a ver, yo creo que primero tenemos que arreglar el sistema político. O sea, estamos hablando con Sebastián acá de, lo digo Paulina, como las reglas económicas. Yo me he ido convenciendo que si no reparamos a cómo funciona la política, que haya gobiernos de mayoría, que hayan horizontes de planificación un poquito más largos, que haya partidos políticos que manden a sus militantes, de manera que la negociación no es uno a uno, que los dueños de los escaños no sea una pyme pequeñita en cada uno de los lugares de Chile. Y un montón de cosas del sistema político. Creo que no hay mucho que hacer. De verdad, esto requiere eso como una base. Y creo que la discusión más importante para mí es esa, en la convención. Que no se está haciendo demasiado. Y yo creo que hay como una cuestión media, no, si vamos a tener un sistema medio híbrido, semipresidencialismo. Creo que han salido ahora último los presidencialistas a dar mejores argumentos a favor del presidencialismo. Pero creo que ahí nos jugamos mucho. Porque uno puede tener una maravilla de principios, pero si al final la política no funciona bien, estamos mal. Ahora, respecto al tema de pensiones específico, yo creo que no va a haber votos para una convención que haga algo que le ponga demasiado contenido al tema de pensiones. Va a haber principios, todos vamos a tener derecho a una pensión, etcétera, etcétera, pero no van a poder discernir, y además porque es un tema muy técnico, las cosas que están discutiendo en la reforma. Y yo creo que es urgente avanzar en la reforma. Yo creo que parte del problema que tenemos, además del político, que creo que es el principal, es que no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo.
Y aquí esta lógica de que tienen que ser impuestos los que hagan redistribución, tiene un montón de fallas, un montón de fallas. Sebastián decía correctamente que el tema de redistribución del ingreso en Chile no funciona bien. Y si uno ve con la OCDE sabemos bien que ya redistribuyen mucho más con impuestos y con transferencias monetarias. Pues bien, lo más importante para esa parte, tanto en monto como en los efectos, es el sistema de pensiones. Ahora, es cierto que el sistema de pensiones de reparto son un cacho porque explotan, pero el nuestro también está explotando. Porque entonces, esta idea de que uno fallaba y el otro no fallaba, no, no es así. Los impuestos tienen, la base de impuestos, tienen un problema de la pirámide de personas que tiene el sistema de reparto. ¿Ok? O sea, si vamos a tener envejecimiento, el PIB se va a ir contrayendo. Entonces, tenemos que discutir de una vez por todas más en serio esta cuestión. Salirse de como camisas de fuerza que hemos estado. Y yo le echo la culpa, en buena parte, y perdón que lo diga tan de cerca, que no tomaron en serio una propuesta que fue seria, que se hizo el año 2007 en el gobierno. De verdad se le puso un trabajo político, un trabajo técnico a esa reforma que se rechazó de una manera que creo que fue muy irresponsable por parte de la oposición de la época. Y yo espero que ahora, bueno, puedan volver a algo. Hay un gran tuit hoy día, para una entrevista de Cristian Monkever abriéndose a conversemos más en serio. Yo creo que eso es urgente. En fin, esto da para otro seminario, el tema de pensiones. Yo no era experto en pensiones hasta que Nomás FP marchó, digamos, y me tuve que empapar de pensiones, y tengo opinión fuerte. La verdad es que esto pasa por muchos ángulos, y no tengo la solución hoy día. Pero creo que es muy importante seguir machacando que haya una reforma. Es un tema, se vive una urgencia también. Oye, bueno, a riesgo de alargarnos, voy a hacer una pregunta más que es súper relevante, y voy a una mezcla de cosecha mía con del público. Es como, y esto va para Sebastián y para Rodrigo, y si quieren, como vamos cerrando, lo van digamos, combinando con sus palabras al cierre. Pero es cómo hacemos que se popularice el concepto de responsabilidad fiscal y de una necesidad de un banco central también independiente. ¿Cómo hacemos que la gente lo sienta como una necesidad? ¿Y a qué voy con esto? Porque, ¿qué pasa? La inflación la eliminamos hace tiempo con el Banco Central Independiente y con la capacidad de cumplir las metas, la inflación nunca más fue un problema. Lo mismo con la estabilidad financiera, ¿cierto? Entonces, ya no son un tema, entonces generamos esta como falsa sensación de que podemos prescindir de esta preocupación, porque está. Y la responsabilidad fiscal también estaba, hasta que empezamos a ver lentamente que empezamos a no cumplirla. ¿Cómo hacemos hoy día que esto sea popular, que sea un tema así como las pensiones desde que marchó, ¿no es cierto?, Nomás FP? ¿Cómo hacer que sintamos que todos tenemos que resguardar la responsabilidad fiscal y que necesitamos un Banco Central independiente? ¿Quieres que parta yo para que tú cierres, Sebastián? Bueno, gracias, Rodrigo. Mira, yo creo que me gusta esta idea que les mencionaba antes, que se las copió unos abogados, de hablar de sostenibilidad más en general. Porque no puede ser que la agenda de un grupo de gente sea cuidar el medio ambiente, lo cual está súper bien, y le importe poco la sostenibilidad fiscal. Y al revés también. ¿Okay? Es una cosa de pensar en el mediano plazo. Y ese como paraguas de sostenibilidad, hay que buscar quizás mejores palabras todavía, nos podría ayudar. Pero yo entiendo que no es fácil la venta de estas cosas, pero yo creo que juntándolas se pueden entender mejor. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que vamos a empezar a sentir algún pataleo de estabilidad macroeconómica en los próximos años, no a tiempo para la convención, pero al que nunca uno sienta nada, se va olvidando. Y creo que ahora vamos a tener un poquito más de temas, no de inflación, yo creo que además lo del Banco Central es bastante pacífico en la convención, pero sí en lo fiscal hay presiones enormes que hay que trabajar y que podrían producir algún grado de inestabilidad. Raya para la suma, yo creo que ya conversarlo es bueno. Hay cosas bien raras, no sé si ustedes vieron la columna que sacó Jadwe hace un par de días en Cooperativa, vale la pena leerla, porque es como su inicio de plan económico. Y por esas cosas, habla de muchas cosas, hay muchas cosas que probablemente a todos, a mí por lo menos se me caería el poco pelo que tengo si es que se materializaran algunas de ellas. Pero se mete en responsabilidad fiscal. Y habla de que hacia el 2026 hay que volver a un balance estructural cero,
cosas muy interesantes desde el punto de vista de que se empieza a compartir algo que yo pensé que no iba a estar ahí. Así que un paso bueno, digamos, un punto bueno como me rodea. Bueno, también para ir concluyendo, yo creo que la responsabilidad fiscal suena muy etérea, al igual que la Constitución, y por lo tanto yo creo que tenemos no solamente la preocupación de llegar a acuerdos, sino que también de que en realidad estos acuerdos lleguen a la máxima cantidad de personas. Entonces, a mi juicio, yo creo que la responsabilidad fiscal uno lo podría linkear de bastante bien con la Constitución, comprendiendo que la Constitución más bien es aprender y ser respetuoso con el pasado, y claramente tenemos lecciones del pasado en responsabilidad fiscal. Tenemos que hacernos cargo de las necesidades del día de hoy. Tenemos muchas urgencias hoy día más que nunca producto de la pandemia, pero también tenemos que velar por el bienestar de las futuras generaciones, de los niños que hoy día están en nuestro país, y por lo tanto tenemos que saber buscar ese equilibrio. Entonces yo creo que la nueva constitución debe ser una evolución constitucional, no podemos desconocer el trabajo que han habido en las otras constituciones anteriores. Tenemos que saber poner cuáles son las preocupaciones que hoy día tenemos, aquellos lineamientos importantes, pero sabiendo que el futuro es muy cambiante, el siglo XXI ya está, y por lo tanto la responsabilidad fiscal también debe ir de esa mano. Entonces yo creo que la ciudadanía debe comprender que cuando empezamos a tener los niveles de gasto que hoy día estamos teniendo y se transforman en maneras permanentes, vamos a tener un problema, como bien decía Rodrigo, macroeconómico, más bien a la vuelta de la esquina. Entonces creo que el trabajo cultural es muy relevante, y por lo tanto este tipo de actividades, justamente de poder conversar, de ir acercando posiciones y de ir identificando dónde hay posiciones más extremas, pero a la vez siempre existiendo coincidencias, como la columna en Radio Cooperativa, creo que le hace muy bien a este proceso constituyente, que debe ser lo más participativo posible. Así que muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias a los autores, José Manuel Astorga y Paulina, por darte el tiempo de moderar esta mañana. No, muchas gracias a ustedes. Qué pena que se nos ha acabado el tiempo, porque empezaron a aparecer más preguntas, obviamente. No se alcanzan a contestar todas, pero van a haber más instancias de todas formas. Y les queremos recordar que el documento va a estar publicado ahora en y documentos están todos a disposición. Horizontal siempre está produciendo, digamos, una cantidad de documentos y reflexiones súper, súper relevantes, y son un aporte, valen la pena. Pero bueno, les queremos dar las gracias a todos. Gracias, Rodrigo, gracias, Sebastián, y gracias a toda la audiencia. Sebastián ya les había agradecido, pero creo que es importante seguir agradeciendo a esta audiencia esta mañana, y que tengan un muy lindo día y nos sigan después en otro seminario horizontal. Muy bien. Hasta luego. Gracias, Paulina, te pasaste.